Muy buenos días, estimado auditorio. Sean ustedes bienvenidos a nuestra cuarta sesión de su programa Tu Espacio Legal, en una colaboración conjunta entre MCI Legal Advising y el Mexiquense Hoy. Como ya hemos venido trabajando las sesiones anteriores, hoy nos toca transmitir desde las instalaciones de MCI Legal Advising, despacho que su servidor dirige. Y pues bueno, sean ustedes bienvenidos a esta nueva etapa, este nuevo episodio, que tendrá por objeto analizar todo lo que tenemos que saber acerca de la pensión alimenticia. En esta ocasión nos va a acompañar la licenciada Mari Carmen Varela Reza, colega y amiga de la juventud. Y pues vamos, le damos la bienvenida, Lisa, bienvenida a este programa. Gracias por su compañía y pues por su apoyo. Muchas gracias, licenciado Oscar. Estimado auditorio, pues bueno, hemos tomado algunas decisiones, la producción y su servidor, en relación a este proceso de subirles los videos, de compartirles la información. Inicialmente la intención era hacer los videos de manera en live, sin embargo, pues tenemos un tema ahí con la plataforma de YouTube. Tenemos que apoyarnos en ustedes, necesitamos por lo menos 100 suscriptores para llegar a poder hacer un live. Por eso les invitamos, les pedimos su colaboración, suscribiéndose al canal de MSI Contigo, también así igual manera al canal de El Mexiquense Hoy. Ambas descripciones van a aparecer ambos links van a aparecer en la descripción de este video. Asimismo, los invitamos a que nos apoyen dándole seguir a nuestra página de Facebook como MSI Legal Advising, y en WhatsApp que nos sigan en nuestro canal MSI Contigo. Es importante que contemos con su valioso apoyo, que se formen como parte integrante de esta gran comunidad que estamos iniciando, para que en la brevedad podamos hacer un live que para nosotros es muy importante. Otro de los comunicados que les queremos compartir esta mañana es que todos los comentarios que nos regalen en la parte, valga la redundancia, estimado auditorio, de la cajita de comentarios del canal de YouTube o en las redes sociales de Facebook o inclusive en el canal de WhatsApp o en el WhatsApp directo 55 49 96 03 93, lo repito, 55 49 96 03 93. Todas sus inquietudes, sus preguntas, vamos a darles respuesta mediante shorts. La producción me decía que sería una buena idea que en lugar de hacer un video muy largo con todas las inquietudes, ¿por qué no mejor las hacíamos a través de shorts? Me parece una excelente propuesta. Y pues bueno, lo que ustedes no vean aquí, seguramente lo van a ver en los shorts. De hecho, de entrada, a una suscriptora que nos visitó en el canal de El Mexiquense Hoy, en el segundo video, el del 14 de abril, nos regaló una consulta que con esa pregunta que nos formuló en la caja de comentarios, vamos a iniciar nuestra serie de shorts, el cual ya estará disponible si no sale con la tecnología alguna otra gracia. El próximo miércoles ya lo tendrán subido, o si se puede antes, pues antes. Pero esa va a ser nuestro show inaugural. Y pues bueno, les invitamos nuevamente a que se suscriban a este canal, que califiquen nuestro contenido con los pulgarcitos a voluntad de ustedes. Y pues bueno, si no tienen ustedes ningún inconveniente, pues vamos a dar paso. Hoy la licenciada Mari Carmen Varela nos va a ayudar a ser la persona que nos va a generar algunas inquietudes también desde su experiencia como abogada postulante. Y pues bueno, adelante, licenciada, sus órdenes. Gracias, licenciado Oscar. Bueno, como abogada postulante y como mamá y como comadre y como amiga y como vecina, porque surgen muchas dudas de este tema. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo más técnico. ¿Qué es una pensión alimenticia?
Una pensión alimenticia, Lisa Mari Carmen, pues es esa aportación periódica que tiene que hacer el responsable de cubrir una pensión alimenticia, y esta puede ser en especie o en dinero. Ok. ¿Y qué aspectos debe de cubrir esa pensión alimenticia? En principio, estimado auditorio, esta pregunta es muy importante porque, bueno, finalmente luego las mamás cuando llegan a los despachos quieren que la pensión alimenticia cubra todo y cuanto ellas quieren para sus hijos. Y ese es un detalle importante que hay que destacar. En principio, vamos a clasificar la pensión en dos partes. La que le correspondería al padre que no tiene que tiene la custodia de los niños, ser padre custodio. Vamos a empezar a acostumbrarnos, a estimado auditorio, porque en este programa y en los próximos dos, yo creo tal vez, vamos a escuchar o manejar mucho el concepto de padre no custodio y padre custodio. Vamos a explicar estas dos expresiones para que en lo sucesivo, cuando vayamos desarrollando los temas en las siguientes sesiones, pues nos quede claro. El padre custodio es el padre que tiene bajo su responsabilidad el cuidado de los hijos de manera cotidiana, o sea, de lunes a viernes. Y el padre no custodio es el que no tiene la responsabilidad material de los hijos, pero que sí tiene la responsabilidad de convivir con ellos. ¿Cada cuándo? Pues eso ya lo veremos en videos más adelante, pero en este caso particularmente quiero dejar muy claro que el padre custodio es el que tiene la responsabilidad material del cuidado cotidiano de los hijos, y el padre no custodio es el que no tiene esa responsabilidad, pero que sí tiene el derecho de convivir con sus hijos. Entonces, en ese contexto, el padre custodio es el que recibe la pensión y el padre no custodio es el que tiene que darla. ¿Qué incluye o qué debe abarcar esa pensión? Dividámosla: la que debe recibir el padre custodio, que por regla general es la mamá, y la que debe cubrir en favor de los hijos. En el caso de los hijos, el padre no custodio, la pensión alimenticia que él otorga o que él proporciona, tiene que cubrir aspectos básicos de vestido y calzado, o sea, hay que poner los zapatitos a los hijos, vestirlos, darles de comer, eso se llama alimentos, llevamos ya dos temas: vestido, calzado, alimentación. La asistencia en caso de enfermedad, que es muy importante, los servicios hospitalarios si son necesarios, y también, otro más importante todavía también, el tema de los estudios. Eso es lo que nos abarca en el tema de los hijos. Y aquí tenemos un tema importante, estimado auditorio, cuando tenemos que tocar el tema del esparcimiento. El tema del esparcimiento lo vamos a tocar un poquito más adelante cuando desarrollemos cada uno de estos temas. Sí tiene que ver con la diversión de los hijos, pero con ciertos límites. Ahora, ¿qué corresponde al caso de la pensión alimenticia que tiene que recibir el padre custodio? Igual, vestido y calzado tiene que cubrirlo, sus alimentos, la asistencia en caso de enfermedad y los servicios hospitalarios. Ahí ya no incluimos el esparcimiento ni los estudios. Esa parte es muy importante que les quede claro, porque en ocasiones la mamá o el padre custodio quiere que también esa parte se le incluya a ella o a él, depende de quién tenga la custodia, el hombre o la mujer. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido, este auditorio. Tenemos que tener claro, y repito, los rubros de cada quien. Para el padre custodio, vestido, calzado, alimentación, asistencia en caso de enfermedad y servicios hospitalarios. También tiene sus límites esa pensión. Y en el caso particular de los hijos, es su alimentación, su vestido y calzado, su educación académica, la escuela, que también tiene sus requisitos, la asistencia en caso de enfermedad
y los servicios hospitalarios. ¿Estamos bien, Isa, o hay algo que se me escapa? Muy bien, licenciado. Yo creo que vamos bien. Em, ¿Quiénes tienen el derecho de recibir la pensión alimenticia y quién tiene la obligación de recibir la pensión alimenticia? Yo creo que para irnos por partes, ¿qué te parece si empezamos con menores de edad? Ya que tocas el tema de padre custodio y madre y padre o padre no custodio. Ok. Si nos vamos primero con menores de edad, ¿quiénes tienen derecho a recibir y quiénes tienen la obligación de dar? Ok. Pues muy buena pregunta de parte de la licenciada. Eh, a ver, el tema de los menores de edad. Estamos hablando de los pequeñines menores de 18 años que tienen ellos todos el derecho de recibir pensión alimenticia de su padre no custodio. Aquí es importante destacar, estimado auditorio, ya lo iremos desarrollando más adelante, pero hay veces que los hijos menores de edad pues se comen la torta antes del recreo y resulta que salen papás antes de los 18 años. Esa es una limitante. Una vez que eres papá, como menor de edad, aun y cuando seas menor de edad, ya no tienes derecho a recibir alimentos. Otro detalle importante, pueden recibir siempre y cuando sigan estudiando. Por ahí hemos tenido casos en el despacho, y seguramente Alicia Varela igual, donde de repente el hijo decide dejar de estudiar a mediados de la prepa, principios de la prepa, terminando la secundaria, dice ya no quiero seguir estudiando. Un requisito fundamental para que los menores de edad reciban la pensión alimenticia es que estén estudiando. Vamos a ver un poquito más adelante, estimado auditorio, para que lo tengamos presente, Lisa, el tema de las personas incapaces, que la incapacidad o antiguamente llamada estado de interdicción trasciende a la mayoría de edad, pero no les quita el derecho a recibir alimentos. Ya lo veremos un poquito más adelante. Ahora, respecto a esos menores, ¿quién tiene la obligación de alimentarlos o de dar esa pensión alimenticia? En primer término, la tiene que pagar el padre que no tenga la custodia, el padre no custodio. Él tiene la responsabilidad de cubrir esa pensión. ¿Y qué pasa si el padre no custodio se nos desapareció o se nos fue al otro plano astral, se nos muere? Pues bueno, la responsabilidad recae sobre los abuelos o los padres del padre no custodio. Y a falta de ellos, a los hermanos de esos eh, abuelos de los hijos. Y así va extendiéndose la línea hasta el cuarto grado. Hablar aquí de parentescos y cuarto grado es un poco complicado para ustedes, como auditores, y para nosotros como abogados, hablar de los parentescos por afinidad, por consanguinidad, hasta el cuarto grado son términos un tanto cuanto complicados, que considero vamos a tener que dejar un video, aunque sea corto, para tratar de explicarlo, porque en muchos aspectos el tema del cuarto grado en línea colateral es muy importante para muchos derechos y para muchas obligaciones que tienen que cumplir. Entonces, repitamos, a falta del padre no custodio, los papás del padre no custodio, y a falta de los padres del padre no custodio, los hermanos que vendrían siendo los tíos del padre no custodio por parte de sus padres. Entonces, Perdón, Oscar, ahí vamos a decir, tengo un menor de edad, yo soy la mamá, tengo un menor de edad, el papá no lo encuentro, se fue a Estados Unidos, se fue de mojado o simplemente es, como dices, ya no está en este plano astral, ok. ¿no? Ya no está en este plano astral. Entonces yo tengo la necesidad de darle alimentos a ese niño, con lo que yo gano no es suficiente, entonces yo busco al papá, a los abuelos. En primer término busco a los abuelos paternos, ¿no? Y después de eso busco a los hermanos del papá, o sea, los tíos de mi hijo. ¿Es correcto? Y después de eso
a los tíos abuelos, a los tíos que abuelos. son los hermanos de los abuelos. Ok. Yo creo que así va quedando un poquito Más, más sí, sí, coloquial, ¿no? muchísimas gracias. Más Más claro, claro. más claro, perfecto. Ok. ¿Cómo se determina el importe? Vamos a encontrar ya al deudor alimentario, ya lo encontramos, ya sea el papá, el tío, el abuelo, a quien le corresponda la carga alimentaria. ¿Cómo se determina el importe? Yo he visto muchos comentarios y gente que dice, es que le tiene que dar el 30%, no, es que le tiene que dar un salario mínimo, no, es que le tiene que dar el 15%. ¿Cómo se determina? A ver, aquí en principio, estimado auditorio, es una buenísima pregunta y si eso es lo que dice Alicia Mari Carmen, ¿eh? O sea, aquí llega la gente, y yo creo que con el despacho de ella igual, llegan a decirnos cuánto es lo que quieren, no es cuánto me toca. Entonces, Ah, es muy importante esa pregunta porque tenemos que tener claro dos cosas aquí. Este tema se va a poner interesante. Yo lo siento por los deudores alimentarios porque van a empezar a tener claro qué tienen que recibir y los acreedores alimentarios van a empezar a sufrir porque tal vez ahora van a tener que aportar un poquitín más. perdón, pero ahí yo creo que tendríamos que ver, bueno, si van, algunos sí van a sufrir, otros, algunos tal vez porque digan, es que yo esperaba más, y otros porque digan, es que me está quitando muchísimo, ¿no? Así Tal vez. es, así es. Pero bueno, primero yo creo que deben de partir de la idea de que a lo que hay, ¿no? Lo que podría ser justo y bueno, pues para eso se someten a un proceso. Es correcto. Entonces, en ese sentido, como bien lo comenta Alicia Varela, tenemos que tener claro, estimado auditorio, que una pensión alimenticia se puede terminar de dos maneras. De manera conciliada entre los involucrados, es decir, eh, yo Carlos, yo Laura, ocupo una pareja heterosexual, no con puntos de discriminación, sino porque es un ejemplo muy claro. Eh, ya queremos vivir separados, queremos seguir eh, proveyendo a las necesidades de nuestros hijos, porque como lo dije en el programa anterior, el acta de nacimiento nos va a unir el resto de nuestras vidas a nuestros hijos y eso no lo podemos cambiar de ninguna manera. Entonces, finalmente aquí, si los dos padres, tanto el padre no custodio como el padre custodio, se ponen de acuerdo, pues será el importe que ellos acuerden. Cuando hablamos en la sesión del video pasado del 21 de abril, cuando hablaba yo del tema del divorcio, les decía yo mucho, es que cuando llegamos a un acuerdo en el divorcio, no es recibir lo que el otro me quiera dar, es recibir lo justo. ¿Qué es lo justo? Ahorita lo vamos a ver, pero bueno, una de las formas en las que podemos llegar a un acuerdo con la pensión es ponernos de acuerdo, ambos padres, cuánto estás en posibilidades de darme, y como se los dije también en el video anterior, tenemos que pensar en que el padre no custodio, al igual que el padre custodio tiene derecho a realizar su vida más adelante y que la pensión debe ser una carga equitativa, pero no una carga que le quite esa posibilidad. O sea, no estamos castigando al padre no custodio con una pensión. Eso nos tiene que quedar claro, estimado auditorio, que cuando llegamos a un acuerdo tenemos que considerar esa parte. No es venganza, no es castigar. Entonces, una forma de determinarla es porque ambos interesados, ambos padres se pongan de acuerdo. Y la segunda, y la más común, la que más nos lleva a los tribunales, es solicitarle a un juez determine cuánto es lo que el padre no custodio tiene que entregarle a los hijos. Eso es bien importante porque aquí viene una serie de cuestiones que no necesariamente para que tiene que dar la pensión son justas y que también a veces para quien tiene que recibirla no le parece suficiente. En consecuencia, a veces la determinación del juez para ambas partes resulta injusta, tanto para el que tiene que darla porque él quisiera dar tal vez menos, como para el que la recibe porque quisiera recibir más.
Entonces, tenemos ese contexto y pues bueno, si nos sometemos a la decisión de un juez, pues hay que asumir la responsabilidad que eso representa. Eso quiere decir, pues, respetar la decisión del juez y cubrir esas necesidades conforme a las reglas y parámetros que el juez determine. Bueno, ahí ya nada más quisiera hacer un comentario, un paréntesis, porque cuando empezaste tu explicación, dices, cuando se demandan o cuando entran en diferencias las parejas heterosexuales, pero ahora con los nuevos criterios de la Suprema Corte, que ya pueden dos parejas del mismo sexo adoptar a un menor, o bueno, hay casos en los que vienen dos personas del mismo sexo ya por diferentes circunstancias, que no es el tema, pero tal vez después lo entremos en este tema. Puedo yo llegar, a lo mejor tú y yo somos del mismo sexo y yo traigo por situaciones N de la vida, yo ya traigo un bebé y tú me lo reconoces, aunque Sí. fuéramos del mismo sexo, Sí, claro. ¿no? Entonces, en algún momento nos separamos y de todos modos el derecho del menor sigue. Y si claro. tú ya lo reconociste, Yo tengo la obligación. Exactamente, ahí está la carga alimentaria, entonces eso también es importante, ¿no? O sea, no importa que sean parejas heterosexuales o cualquier fue un ejemplo pero pues es lo más común, digamos, exacto, en nuestra sociedad al menos, en los asuntos temas, pero también se dan aplica otros casos. Aquí lo importante es proteger el derecho de ese menor de edad a recibir alimentos. Correcto, así es. ¿Estamos? Estamos. Perfecto. Bueno, ahora, yo sé que ya tengo el derecho de mi hijo a que reciba la pensión, mi hijo, mi hija, mi niña menor de edad. ¿Cómo se determina judicialmente, no? Porque hay veces en las que ya tenemos muchos años y digo, es que me debe 11 años de pensión porque nunca me ha dado. Ya va a cumplir la mayoría de edad y me lo debe porque nunca me ha dado. ¿Cómo se determina judicialmente que ya existe la obligación alimentaria y el importe y la cantidad y cuánto me debe de dar? Interesante. Primero, estimado auditorio, es importante saber que nuestro derecho a recibir una pensión alimenticia en el caso de los menores es el acta de nacimiento. El simple hecho de que los papás sean heterosexuales, sean parejas homoparentales, tengan un hijo, por esa simple circunstancia ya tienen los hijos el derecho a recibir alimentos, a recibir una pensión alimenticia, cuando los padres se separan. Y el juez va a tomar dos circunstancias en cuenta en principio. Al iniciar, cuando yo llego, toco la puerta del juez y digo, oiga, señor juez, señorita jueza, hoy quiero pedir la pensión alimenticia para mi hijo porque mi pareja decidimos o decidió cambiarse de domicilio físico y ahora ya no vive conmigo, yo ya no quiero que viva conmigo. Entonces, pero pues hay un retoño entre los dos por el que tenemos que ver. En ese momento, el juez, tenemos que informarle, uno, si el que tiene que dar la pensión tiene un trabajo formal. ¿Esto qué quiere decir? Que trabaja para el gobierno y recibe una nómina, trabaja para la iniciativa privada, para una empresa, para un negocio y recibe una nómina, o bien si él tiene ingresos por honorarios o tiene un negocio y factura. Y aquí voy a hacer un comentario para los que no han visto los videos anteriores. En la primera sesión, en la sesión inaugural del 7 de abril, yo cuando hablé del concubinato, de las empresas y de la manera que ocupa la gente para evadir la responsabilidad de cubrir una pensión alimenticia a través de la creación de empresas. Si el tiempo en el programa hoy nos da, tocaremos el tema, si no, vamos a tocarlo en la siguiente sesión del 5 de abril, de mayo, perdón. Pero no pierdan de vista, para las personas que no han visto ese primer video, en la descripción de esta sección vamos a dejarles los links a esos videos que están en el canal de YouTube de El Mexiquense Hoy, y durante el transcurso de esta semana los vamos a subir a este canal de MSI Contigo para que lo
los puedan revisar con más detenimiento. Entonces, bueno, ahorita el tema, le tenemos que informar al juez cómo es que la persona recibe ingresos. Una vez que el juez tiene esa información, decide si él tiene una nómina, o ella, o el padre que tiene, o el responsable que tiene que dar la pensión, el padre no custodio, tiene un ingreso por nómina, el juez va a decretar un descuento directo a nómina. Es decir, ya no le van a preguntar si hoy quiere depositar o no. Simplemente su patrón, la empresa, el gobierno, quien sea, le va a descontar de su salario y se los van a entregar al padre no custodio. Perdón, al padre custodio. Aquí tienen la responsabilidad de los hijos. ¿Cómo me lo van a entregar? Ese descuento. ¿Le parece si lo vemos un poquito más adelante? Ah, perfecto. Sí. Ya quiero cobrar. Sí, no, ya quiero cobrar. Tranquila, pues dije que aquí íbamos a brillar muchos ojitos y muchos iban a sufrir. Bueno, pero ¿qué pasa? Me dicen, oiga, dice, pero es que no tiene trabajo. Nada más, pues, vende esto, vende aquello, es mesero, no sé. Muchos trabajos que no tienen un presupuesto de nómina. El juez va a decir, bueno, como no podemos determinar cuánto gana, le vamos a fijar el importe, el monto de lo que tiene que pagar por pensión alimenticia. Y aquí, antes de que diga cómo, hay un tema bien importante, estimado auditorio. Durante todos los programas anteriores he tocado mucho el tema e insistido que la información que se transmite en estos programas es a partir de lo que dice la ley en el Estado de México y en la Ciudad de México. Cada estado de la República, reitero y lo repito cada programa, en la República Mexicana hay 32 códigos civiles, uno por cada estado de la República y cada quien tiene sus propias reglas. Hay que revisar cada caso en particular. Por eso, por favor, no generalicen esto para todo el país. Cada estado de la República tiene sus reglas. Una vez dicho esto, aclaro, tanto la ley del Estado de México como la ley de la Ciudad de México, los códigos civiles, establecen que la pensión alimenticia, cuando el juez no puede tener conocimiento de cuánto dinero percibe, es decir, no tiene una nómina recurrente, la va a determinar en UMAS. Las UMAS son unidades de medidas de actualización. Eso fue un parámetro que en el sexenio anterior se generó para evitar que algunos castigos gubernamentales como las multas de las actualizaciones se tasaran en salarios mínimos de la Ciudad de México. Pero bueno, al legislador en el Código Civil, en algunos de la República, en la mayoría se le pasó la mano y dijo, pues también para los alimentos, para las pensiones alimenticias que sean en UMAS. Después de revisar algunos amparos, la Suprema Corte de Justicia dijo, no, no es la UMA el parámetro que tú como juez tienes que tomar en cuenta. El parámetro que tienes que tomar en cuenta es el salario mínimo del lugar donde viva el que va a recibir la pensión. Antiguamente, bueno, cuando se hizo esa aclaración tan importante de la Corte es porque en el país existían varias zonas geográficas y que el salario mínimo variaba. Hoy nada más tenemos dos. El salario mínimo de la frontera norte y el salario mínimo del resto del país. El de la frontera norte es mucho más alto que el del resto del país. Pero bueno, sepan ese dato como un dato adicional. Entonces el juez va a decir cuántos salarios mínimos tiene que dar para cada uno de sus acreedores. Aquí es bien importante, estimado auditorio, que les destaque, aquí sí hay una gran diferencia entre la Ciudad de México y el Estado de México. En el Estado de México, el Código Civil es muy claro, es un salario mínimo por cada acreedor. En la Ciudad de México, la pensión se determina de manera global. Y eso es una práctica judicial común, nadie va a sorprenderse de esa parte. Entonces sí tenemos que tener cuidado con ese detalle.
Aquí en el Estado de México, por jurisprudencia, por criterio ya establecido de la Corte, es un salario mínimo por cada persona. ¿Y por qué un salario mínimo? Es interesante esa parte. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo establece que el salario mínimo es la cantidad mínima, valga la redundancia, que una persona tiene que tener para vivir dignamente. Es lo mínimo que yo necesito como Es persona y correcto. aparte como sostén de una familia. Es correcto, así es. Entonces, por eso es que ese criterio se establece de la pensión alimenticia en salarios mínimos, no en UMAS. Insisto, ahí se le pasó la mano al legislador y digo, pues agarramos todos. Si esto eres para multas, también para la pensión alimenticia, no. En el caso del Estado de México, la Ciudad de México, ya hay reglas de parte de la Corte que dice que tiene que ser siempre en salarios mínimos por ser un parámetro que beneficia mucho más al, al- al que va a recibir la pensión. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si mi memoria no me falla, hoy, para este año 2025, ya la UMA está en 125, algo así. No, 108. 108, ¿no? Algo así. 108. 108. Y el salario mínimo está en 278. 278. O sea, hay 170 pesos diarios de diferencia. Por eso la Corte dijo, tiene que ser en salarios mínimos, no en UMAS. Y aparte no se actualiza igual. No, no, por O sea, supuesto. cada año se actualiza de manera muy desproporcional porque tiene funciones y Completamente objetivos diferentes. diferentes. Así es. Pues bueno, espero que dejemos claro esta parte, estimado auditorio. No olviden hacer sus comentarios ahí en la cajita de comentarios para cualquier duda y se las vamos a responder vía shot. Recuerden esa parte. Bueno, una vez que ya el juzgador estableció el pago de la pensión, ¿cómo se lo hago conocer? Digamos, en el caso de la fuente de ingresos y ahí va vía descuento, ¿no? Si el deudor alimentario tiene una fuente de ingresos fija, establecida, trabaja para una empresa, yo ya sé en dónde trabaja, ya se lo dije al juez, qué es lo que pasa ahí y en caso de que no tenga trabajo fijo, ¿cómo le hago para que el deudor alimentario me pague lo que estableció el juez? Muchas preguntas, Sí, tengo muchas dudas, discúlpame, licenciado. vamos separándolas por partes. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Bueno, vamos a empezar por la primera. Ya elegimos al juez cuánto es lo que gana, más bien dónde trabaja el señor, que tiene una nómina que percibe de manera recurrente. ¿Qué tengo que hacer yo como interesado en recibir la pensión? Primero, si estás pagando a un abogado, estimado auditorio, el abogado te tiene que tramitar ante el juzgado un oficio de descuento. Muchos abogados te ofrecen el servicio con un costo adicional, a veces te lo incluyen en el servicio, de llevar ellos el oficio. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que lo lleves tú a la empresa, porque en la empresa normalmente por razones de carácter fiscal, no es porque la empresa lo quiera hacer así, tiene que transferirte a una cuenta bancaria. Entonces, tú como interesado tendrás que llevar al domicilio de la empresa ese documento donde le está diciendo pues, oye, empresa Patito SASB, necesitas descontarle a esta persona el X porcentaje de la pensión alimenticia que yo ordene, le tienes que descontar para que provea a la alimentación y al sostenimiento de los que ahora ya no viven con él. Y entonces las empresas, para poder justificar la salida de ese dinero, les van a pedir una cuenta bancaria en la cual se los van a depositar. Entonces, si va el abogado y deja el oficio, va a regresar, les va a entregar el acuse, va a empezar la primera quincena, la segunda quincena, la tercera quincena, la semana, lo que sea. Y ustedes no van a recibir la pensión, van a decir, oiga, pues ¿qué pasó? Usted fue y dejó el oficio, ¿por qué no me depositan? ¿Por qué no me entregan el cheque o qué? Porque no hemos terminado el trámite. Entonces, si yo voy, yo como interesado a dejar el oficio y aparte llevo la copia de mi estado de cuenta,
Yo dejo las dos cosas con la empresa y ya la empresa me va a depositar a mi cuenta bancaria de manera inmediata. Porque además, algo importante que tiene que saber este auditorio, que si la empresa no cumple la orden, porque eso es algo que me ha pasado mucho aquí en el despacho, yo creo que usted Elisa también, dicen las personas, es que él ya me dijo, o ella ya me dijo, ya me amenazó, el padre no custodio, que si yo voy y dejo el oficio no me van a pagar porque él se lleva de pelos con el de recursos humanos. Ah, sí, don influyente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es una mentira, estimado auditorio. Porque la empresa, si no descuenta la pensión, se vuelve solidariamente responsable. ¿Eso qué quiere decir en palabras comunes y corrientes? Si la empresa no les paga la pensión con cargo a la nómina de su trabajador, la empresa la tiene que pagar de su bolsa. Díganme ustedes qué persona, por la amistad, por ser el compadre, la amiga, la amante, lo que sea, va a exponer a la empresa a que pague la pensión alimenticia que le tocaba pagar a un trabajador. Nadie. Sí, aquí yo creo que hay que destacar algo. O sea, ya no, en el momento en el que ya tenemos una orden judicial, un mandamiento por parte del juez, porque ya hicimos una demanda y ya le explicamos al juez, ya le acreditamos que hay un menor de edad que necesita alimentos y un deudor alimentario que está obligado al pago de alimentos, entonces la empresa está obligada al mandato del juez, ¿no? No es que yo vaya como mamá a tocar la puerta y a pedirle de favor a la empresa que me pague por parte del señor, no, ya es una orden y un mandato judicial, ¿no? Así es. Para que no se sientan con la desconfianza o con el temor de que, y si me dicen, y si, no, porque ya no vas tú como particular, sino que vas llevando un como mandato mensajero del juez. judicial. Exactamente. Ahora, aquí algo importante, señor auditorio, y aquí es donde vamos a ver por qué sí conviene el descuento de nómina. Y aquí es donde decir, entonces sí me conviene no recibir lo que me quería dar cuando me divorcié y me conviene más reclamarle la pensión. A ver, si yo me pongo de acuerdo y recibo lo que él me quiera dar, o sea, el padre no custodio, ¿qué va a pasar este auditorio? Él me va a dar un porcentaje de lo que él quiera, o sea, una cantidad de X. Pero cuando tenemos ingresos por nómina, tenemos ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. ¿Cuál es mi ingreso ordinario? Mi quincena, mi semana que me llega periódicamente. De ahí me van a descontar un porcentaje. Ahorita voy a tocar ese tema de porcentajes. Pero también, si la persona sale de vacaciones, va a recibir vacaciones pagadas. O sea, no va a trabajar y le van a pagar un sueldo. Pero además, lo mínimo que le van a pagar es una prima vacacional del 25%, una cuarta parte. Es decir, si él por una semana de vacaciones va a recibir 5,000 pesos, de esos 5,000 pesos, adicional como un premio por estar de vacaciones, por reconocer que tiene derecho a descansar, le van a dar 1,250 pesos. En realidad, sus vacaciones son de 6,250 pesos. De esa cantidad les van a dar el porcentaje que el juez determine. Mientras que si yo estoy de acuerdo en dar que él me dé lo que él quiera, pues él me va a seguir dando lo que él quiso. O sea, no sé, a lo mejor 1,000 pesos a la semana, 2,000 pesos, no lo sé. Entonces, ahí ya tenemos un beneficio. Antes del 20 de diciembre de cada año, todos los empleados reciben un concepto que se llama aguinaldo. Ese aguinaldo es de una quincena completa. Entonces, si yo acepto lo que él me quiera dar, no voy a recibir nada de ese aguinaldo. Si yo establezco mi pensión a través de un orden del juez, también de ese aguinaldo, así como de la prima de vacaciones, voy a recibir mi porcentaje. Entonces suena muy interesante esa parte, ya tengo como que tiene más sentido
el por qué pelear el descuento de la nómina. ¿Y qué pasa si tiene bonos, compensaciones, El fondo de premios por ahorro, productividad? ¿Qué pasa? también de todos esos bonos, premios, fondo de ahorro, todo ese dinero le toca un porcentaje. No hay peso que él vaya a recibir, del cual el interesado, el que recibe, Exacto. va a recibir. Hablaba yo hace ratito que es algo importante del porcentaje. A ver, otra diferencia entre la Ciudad de México y el Estado de México. El Estado de México establece que la cuota mínima de porcentaje aplicado a nómina es el 40%. Y en el caso de la Ciudad de México, el juez va a evaluar con base en las condiciones de cada caso. Judicialmente, por costumbre, estimado auditorio, en la Ciudad de México oscila entre 15 y 20% de los ingresos por cada persona que tiene que ser reconocida con la pensión. Una mamá o un padre custodio con 2 hijos en la Ciudad de México van a decir, entonces va a tener 60, no, el máximo al que puedo aspirar es el 50, pero cuando son 3, normalmente los juzgados en la Ciudad de México dan entre el 10 y el 15% de pensión por persona. Es decir, la persona que pida una pensión alimenticia en la Ciudad de México, siendo 3 los que van a recibir la pensión, va a oscilar entre el 35 y el 45% de los ingresos de quien los debe recibir. ¿Hay un límite máximo para el embargo de una nómina por concepto de alimentos? Sí. La ley del Seguro Social establece que el máximo es del 50%. ¿Por qué hago este comentario, estimado auditorio? A mí me ha tocado que me llegan aquí a la oficina con convenios de divorcio voluntario hechos con anterioridad al matrimonio que me toca a mí llevar al tribunal para que se separen. Y en el convenio de divorcio voluntario establecen que la pensión que van a recibir es del 80%. Ese contrato es nulo, porque la ley del Seguro Social lo prohíbe. Dice que el monto máximo por el que se puede asegurar o se le puede descontar un trabajador por concepto de pensión alimenticia es del 50%. Entonces, en el Estado de México tenemos un máximo del 40%, y en la Ciudad de México, así sean 10 los acreedores, a lo más que van a poder aspirar es el 50% de los ingresos del que tiene que dar la pensión. No sé si fui claro, Lisa. ¿Es un máximo del 40% en el Estado de México o es Así un es. mínimo? No, máximo. O sea, yo tengo un hijo y el máximo que le van a determinar es el 40% para que se lo pague el papá. Hasta un Ahora, 40%. hasta un 40% por un acreedor. Ahora, vamos a suponer que tengo 3 Igual. hijos. ¿El máximo es el 40%? Se lo van a repartir ese 40 entre 3. A mí me ha tocado ver hasta el 55%. Pues mal defendido, ¿no? Por el otro abogado. Me ha tocado. No, y lo que dice la licenciada Porque Maricano es cierto, ¿eh? O sea, son 3 hijos y les dan 15, 15, 15 y en algunos casos si se defiende, hasta la mamá le toca porque siempre se dedicó preponderantemente al hogar. Entonces ahí ya tenemos un 55%. así es. Pero ahí está el problema de que el abogado que defendió al que tiene que dar la pensión, Me ha tocado. le faltó ahí visitar la ley Si es del que Seguro llamen Social y ya. decir, mira, ¡tram! Tu pensión no puede ir más allá. Entonces, Sí. pero bueno, ya es un tema aquí técnico, es un auditorio, pero bueno, sí hay que tener cuidado con ese tema. Son Porque experiencias. este programa, Lisa, que uno que lo tocó, está tanto para el que tiene que darla como para el que la va a recibir. O sea, si tú que la tienes que dar están descontando más del 50%, es momento para que Ahí hay un punto para acudas con un abogado experto y te resuelve el tema y te baje la pensión, no porque quieras dar menos por mala onda, no, sino porque la ley del Seguro Social prohíbe que te descuenten más del 50% de tus ingresos por concepto de pensión alimenticia. Muy bien.
Yo creo que también ahí habría que ver las cantidades, los montos, las necesidades, la calidad de Claro, vida. O sea, ahí entran muchas un cosas. sinfín de situaciones, pero en términos generales es lo que es, Así es. ¿no? Ahora, esto fue por vía nómina porque tenemos una empresa a la que le puede llegar el descuento. ¿Qué pasa en el caso de salarios mínimos? No tengo una empresa donde le puedan hacer el descuento para que me depositen a mí en mi cuenta bancaria. Y ya le establecieron un salario mínimo porque tenemos un hijo en común. Interesante pregunta. Ya la estoy olvidando. Gracias por recordarla, Isa. A ver, estimado auditor, aquí es algo importante. Lo que toca la abogado es muy... Últimamente lo que hacen las personas que tienen que dar una pensión, mal asesorados, es decir, me desaparezco, renuncio a mi trabajo y ahora, ¿dónde me vas a cobrar la pensión? Pues bueno, en principio, a los juzgados le podemos dar dos alternativas. Una, que la persona que tiene que dar la pensión la consigna ante el juzgado, es decir, que entregue al juzgado el dinero que el juez determine en salarios mínimos, pero no lo va a hacer, estimado auditor, y aquí es donde viene lo engorroso del tema, en efectivo. Hace muchos años, y estoy hablando de hace unos 10, 15 años, en el Estado de México, aclaro, en la Ciudad de México jamás se ha recibido en efectivo, pero aquí en el Estado de México se recibía el efectivo de la pensión. Pero por ahí hubo unos malos manejos del dinero dentro de los juzgados y lo que dijeron en el Poder Judicial. Ya las pensiones en el Estado de México solo se van a recibir en billete de depósito. Llegó la pandemia y dieron un número de cuenta donde se iban a depositar las pensiones y el Poder Judicial se los iba a regresar cuando puesto otra cuenta. Y bueno, hoy en día, ¿cómo funciona? Yo puedo depositar la pensión como obligado a pagarla con un billete de depósito por el importe del salario mínimo que me hayan puesto, 1, 2, 3, los que hayan sido, 1,5, 2,5, los que sean. Yo voy al Banco del Bienestar, perdón por el comercial, compro un billete de depósito y lo llevo al juzgado y les digo, a ver, señor juez, mediante un escrito, mediante un documento, te vengo a dejar la pensión alimenticia que tengo que pagar de manera periódica. El juez, a la otra parte, le dice, oye, ya tienes un billetito aquí, ¿por qué no vienes y te lo llevas y vas y lo cobras? Va el que debe recibir la pensión, recoge el billete, mete un proceso interno que está en el juzgado, que es bastante cansado. Hay que firmar unos libros de valores, hay que hacer un documento donde deja el juzgado eh, escrito que acudí al juzgado, que Ya me recibí la identifiqué. pensión, que sí soy yo quien tengo que recibirla, en qué parte del expediente está la orden para recibir. Es un lío, la verdad es que son, ya, finalmente después de 1 o 2 horas de estar en el juzgado, finalmente recogí mi billetito, mi cheque, Ujú. y tengo que ir yo ahora al Banco del Bienestar, que los paga, porque no todos los pagan, para que me lo paguen. Y entonces si llego en un horario adecuado del sistema, el sistema está de buenas, me lo van a pagar y ya. Concluí con mi trámite, ya traigo mi dinerito en la bolsa y listo. Ese es un proceso que a mí en lo personal, no sé, Isa, ¿usted qué opina? Aunque existe, me parece muy engorroso. Sí, es muy engorroso y muy, pues muy fastidioso para las mamás, ¿no? Y sobre todo mamás que traen bebés chiquitos. A mí me ha tocado estar en el juzgado y ver que están con el bebé y la pañalera y acá firmando hojas y luego que la copia y espérate y en lo que hacen todo el trámite al interior del personal del juzgado pues para entregarle su billete de depósito y mientras ya se tienen que ir corriendo porque tienen que ir por el otro que ya va a salir de la primaria o del kinder, sí es bastante pesado. Lo que también se puede hacer es pedir que se transfiera a una cuenta bancaria, pero bueno, hay que esperar a que el billete de depósito lo pase el juzgado al erario de, A la del cuenta concentrada del Poder al Judicial. concentrado del Poder Judicial y ya de ahí que se pase a una cuenta bancaria. Entonces, ¿tú qué nos sugieres?
para que no hagan todo esto las mamás y que vayan por su billete de depósito. Es correcto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a otorgarle, cuando pidamos la pensión, que nos la determinen en salarios mínimos, vamos a decirle a la jueza, es que, pero que no la deposite en billete de depósito. Aquí está mi número de cuenta bancaria para que lo deposite de manera regular. Y con eso nos quitamos todo ese problema. ¿Quién tiene que demostrar ante el juzgado que está cumpliendo con la pensión? El responsable de pagarla. ¿Cómo lo va a demostrar? Él sí va a tener que ir al juzgado con un escrito y presentar la copia, ya sea de la transferencia electrónica o de la ficha de depósito con la que fue el banco a pagar, y decirle al juez, ¿qué crees? Ya pagué, ya cumplí. Entonces, para quien recibe la pensión es mucho más fácil, y sea, no sé usted qué opine, Sí, que les depositen. claro. Aquí me surge otra duda. Cuando ya presenté mi demanda, lo primero que ordena el juez, bueno, notifíquese, ¿no? Bueno, si está el descuento o el pago en salarios o como sea, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? ¿Cómo sabe el deudor alimentario que está obligado a pagarme si le determinaron salarios mínimos porque no tiene una fuente de ingresos? Excelente pregunta, ¿verdad? Ya tenemos lo más importante, lo más complicado. Ya nos dijo el juez, vas a tener que pagar 2 salarios, un salario, 1,5, como sea. Tenemos que tener un domicilio donde le digamos, o le pueda, el juzgado le diga, bueno, X papá no custodio, te vengo a visitar a tu domicilio, te vengo a informar, eso se llama notificar, emplazar, de que tienes una demanda en tu contra donde tu familia con la que ya no vives necesita que le pagues una pensión alimenticia. Yo, juez, decidí que lo que tienes que pagar es esta cantidad en salarios mínimos y te lo estoy informando mediante esta notificación, se llama notificación, para que a partir de este momento tú empieces a pagarlo. Pero aquí algo bien importante, estimado auditorio, y esto es clave, eh, porque a veces a los abogados se les olvida. Yo presenté la demanda en enero y logro notificarlo hasta marzo o abril. Van a entregarle su documento. ¿Qué va a pasar con las pensiones de enero o abril? Estoy obligado. Vamos a decir que yo le dejé los hijos al papá, ¿no? Y a mí me van a notificar, pero como dices, él presentó su demanda en enero, pero ya estamos en abril, casi en mayo. Entonces, ¿estoy obligada desde enero? Por supuesto. Y ese es un detalle importante porque normalmente los abogados se les olvida, es un trámite muy pequeñito, estimado auditorio, se llama incidente de liquidación de pensiones alimenticias, donde le tienes que decir al juez, oye juez, lo notificamos el 28 de abril, hoy 28 de abril, ¿y qué crees? Él empezó a pagarla a partir del 1 de mayo y yo inicié la demanda el 15 de enero, me debe la mitad de enero, todo febrero, todo marzo y todo abril. Entonces, si tú le fijaste una pensión de un salario mínimo, este auditorio está a 8,400 pesos en todo el país, a excepción de la frontera norte. Multiplíquenlo ustedes por 3 meses y medio, son nada despreciables 30,000 pesos. Entonces yo creo que valdría la pena que se cuantifique esa deuda y se le diga, oye, está bien, estás pagando, perfecto, felicidades, pero ¿qué crees? Tu obligación surgió o estás obligado a pagarla desde el momento en que el juez dijo, desde este momento vas a pagarles tantos salarios mínimos. Y entonces no dejen perder ese dinero, porque finalmente, ese auditorio, yo se los digo a los clientes cuando llegan aquí a la oficina, es el derecho de sus hijos. Y cuando me dicen, no, es que yo no necesito nada de él, no pasa nada. Si está mi cuenta y depositémoslo si no lo quiere. Y van a ver cómo rapidito todo el mundo dice, no, no, ¿por qué se lo va a dar a usted? Pues ahí está. Efectivamente, yo no lo quiero. Lo que pasa es que realmente a veces el coraje, y eso ya lo platiqué hace algunos
De hecho, en el video anterior les decía yo que a veces nos gana el coraje cuando tomamos la decisión de separarnos y el derecho que están reclamando, estimado auditorio, no es el de ustedes. A lo mejor ustedes son autosuficientes, pero sus hijos tienen el derecho de que su padre, su madre, les pague la pensión. Y eso es lo que están reclamando. No es el dinero para ustedes, es el dinero que les corresponde a sus hijos. Exactamente. Y además los riesgos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nunca reclamé el pago de la pensión alimenticia y yo hice a mis hijos solos, crecieron y les va bien económicamente, ¿no? Afortunadamente les va bien. Y regresa después el deudor alimentario a pedirles pensión a mis hijos cuando él nunca aportó, bueno, ni un helado cada 15 días. ¿Qué pasa? Ay, pues es que ahí es un tema, todo un tema, porque justamente lo que acaba de tocar es algo que pues todos tenemos todos los que somos padres tenemos que estar conscientes y todos los que somos hijos también. La obligación de pagar una pensión es recíproca. Eso quiere decir, yo cuando soy hijo menor de edad, tengo el derecho a que mis padres me paguen mi pensión alimenticia. Pero cuando ellos son viejos y necesitan el pago de una pensión alimenticia, yo como hijo también estoy obligado a pagar una pensión alimenticia en su favor. Eh, Nosotros aquí en el despacho, en auditorio, llevamos un asunto de una asociación en donde hemos tenido que tener interacción. No voy a dar los datos del asilo de ancianos por cuestiones de privacidad y de confidencialidad. Es un asilo en la Ciudad de México, donde ustedes ven a los ancianitos solos, descuidados, y los hijos que los van a ver llegan en Lincolns, Mercedes-Benz, Audis. Y mi pregunta es, ¿por qué no les reclaman la pensión a los hijos? O sea, para el hijo es más cómodo, permítanme el término, sé que es un término fuerte y de antemano ofrezco una disculpa. Dicen, vamos a votar a mi papá a un asilo. Está bien, consíguele tú que puedes y que tienen los recursos económicos para hacerlo, un asilo de calidad. Y si no, pues págale una pensión que le permite tener una vida decorosa. Pero es que yo tengo mis hijos y mi responsabilidad, sí, pero él en su momento tuvo la obligación de proveer a tu manutención. Hoy que ellos son grandes, también tenemos nosotros como hijos La esa obligación. responsabilidad. Y esa parte, es un auditorio. Yo conozco muchos viejitos, aquí en el despacho trabajamos con mucha gente de la tercera edad, que digo, de veras, ¿cómo se atreven todos los hijos a pedirle a los papás que los ayuden? Eso sí, no. A los 30 años, es que Sí. quiero hacer una maestría. A los 45. No, ya Pero, casado, licenciada y con sí, hijos. Es que ayúdame porque necesito llevar al niño al doctor. Pero ¿por qué te va a ayudar tu papá si el hijo es tuyo? O sea, finalmente, de verdad, este sí, como auditorio, dices, es todo un tema. es todo un tema y sí tengo planeado con la producción en el mes de mayo, si nos da oportunidad, si no a principios de junio, tocar el tema de las personas de la tercera edad, que es todo un tema, es un auditorio porque pues, no solo es el tema de su salud, no solo es el tema de que algunos, por las razones que sean, no pudieron tener una pensión de vejez, sino también el deterioro de su intelecto, que eso nos va a llevar a todo un tema sobre qué tenemos que hacer para que ellos tengan una mejor vida, tanto legal como personal. Pero bueno, nos regresamos al Nos tema original. regresamos a pensión alimenticia de menores de edad. Ahora, se me ocurre, ya presenté mi demanda, ya llevé mi oficio de descuento y ahora resulta que no le notifiqué al deudor alimentario, pero a mí ya me están reportando el porcentaje que hizo fue, pero se fue, Renunció. renunció el deudor alimentario. O sea, opciones, licenciado, Tenemos por dos favor. opciones ahí importantes. Primero,
tenemos que decirle al juez lo investigue en el Seguro Social, en el ISSSTE o en el ISEMIN, para que esas dependencias de seguridad social les diga al juez, sí tengo registrado al prófugo o a la prófuga, y ¿qué crees? Estaba trabajando en Patitos S.A., pero ahora ya está trabajando en Pollitos S.A. Entonces, y su domicilio es este, entonces ya vamos, le llevamos otra vez el oficio y la historia de la que platicamos hace ratito, con nuestra copia del estado de cuenta y listo. Pero ¿qué pasa si desapareció y ya no se cumplió? Ya no lo encuentro. Con base en las últimas pensiones alimenticias, se determina lo que se llama un incidente de mutuación o de cambio de pensión alimenticia. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a decirle al juez, bueno, mira, ya se nos hizo prófugo, ya el IMSS, el ISSSTE y SEMIN dijeron que ellos no lo tienen registrado o registrada. Yo recibía de pensión alimenticia por descuento de nómina un promedio de 3,000 pesos, 6,000 pesos al mes. Juez, transfórmalo en salarios mínimos. Me van a dar 6,000, ¿no? Me van a dar un salario mínimo por lo menos. Y se le vuelve a notificar en el domicilio que dimos, si es que no lo hemos notificado como dice la licenciada, al domicilio donde lo vamos a notificar, donde le vamos a enterar que está demandado, que le estamos pidiendo una pensión, y entonces lo que ya habíamos explicado, al momento que él recibe la demanda, va a enterarse que tiene que pagar X cantidad de salario mínimo. Pero aquí viene importante, la obligación se hace reversible al momento que él renunció hasta que recibió la demanda, le notificaron donde le informaron que tenía que pagar la pensión en salarios mínimos. Lo mismo que explicabas del incidente. Es correcto, así es. Entonces, no dejen de pasar tampoco esa parte. Es muy importante, estimado auditorio. Ok. Pues bueno, les tengo una buena y una mala noticia, Lisa. No me digas que ya terminamos. Que se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, exactamente. ¿Qué hacemos? Nos quedan muchos temas pendientes, ¿no? Sí, garantía para todo de la pensión, la caducidad y en qué momento se concluye la obligación alimentaria. Entonces, no sé si... Pues si no tienes inconveniente de acompañarnos la semana que entra, Sí, claro, un gusto. el 5 de mayo, Un gusto. para poder concluir con esos temas. Ustedes disculpen, estimado auditorio, tenemos ahí una campanita al fondo. La Son gente, Los Ángeles. exacto, Los Ángeles ven a visitarnos. Prometemos no volver a ocurrir. Bueno, si ocurre, pues bueno, ya saben, son los angelitos que nos visitan. De nuestra parte, este auditorio, pues hoy vamos a tener para que no sea un video tan largo, ya llevamos casi una hora. En la siguiente sesión vamos a tocar esos temas que amablemente nos comentaba la licenciada Varela. Y pues bueno, gracias por su favor de su compañía, gracias por el favor de ver el video. Les recuerdo lo que les decía al principio del segmento. Apóyennos para que podamos hacer un live, suscribiéndose al canal, calificando el contenido con los pulgarcitos, como ustedes lo consideren adecuado. Regálenos sus comentarios en la caja de comentarios de YouTube, en el área de comentarios de Facebook, para que podamos generar shorts con las inquietudes particulares de cada quien. Quien quiera que su nombre aparezca en el short, por favor, al momento de hacer el comentario, digan que autorizan que mencionemos su nombre. Es un tema para procurar su privacidad. Si ustedes no ponen que autorizan su nombre, no vamos a poner el nombre de ustedes. Simplemente vamos a hacer mención de la inquietud, de la pregunta. Si no la quieren hacer para que no aparezcan en las redes sociales y a WhatsApp, el 55 49 96 03 93, 55 96 0393, no, está mal dicho, 55 49 96 0393. Bueno, está en acá. Exacto, así, ahí se lo dejamos los datos en la descripción del video. No olviden seguirnos también en el canal oficial de WhatsApp, que es MSI Contigo.
donde también les vamos a informar cuando subamos a este canal de MSI Contigo en YouTube los videos de las sesiones anteriores, la del 7 de abril y del 14 de abril, y también en nuestra página de Facebook MSI Legal Advising. También no olviden visitar la página de El Mexiquense Hoy. Hoy está de alta en Facebook como Videovisión y su canal de YouTube como El Mexiquense Hoy. Elisa, no sé si tenga algún comentario adicional que Pues decir al sí, auditorio. si conocen a alguien a quien creen que le pueda ser útil esta información, compártanla, ya sea porque se quedó con la buena custodia de los niños, de hecho, o porque tiene la obligación de pagar alimentos. Bueno, aquí también ya se dio algún tip de cómo puede defender el monto, ya sea para subirlo o para bajarlo. Y pues si tienen alguna duda, necesitan alguna asesoría, algún trámite, aquí estamos a la hora. Los datos sí están en la caja. Pues muy bien, estimado auditorio, muchísimas gracias. Gracias. Y los esperamos el próximo 5 de mayo. Ya no va a hay horario para el programa, pero sí va a subirse todos los lunes a YouTube, mientras la plataforma no nos autorice el live. Y pues bueno, eso está en sus manos de ustedes. Si ustedes nos ayudan a juntar 100 suscriptores, vamos a tener la posibilidad de hacer un live, que va a ser el primero donde les vamos a agradecer personalmente en vivo el favor de su compañía, de su seguimiento. Así es que en sus manos está, estimado auditorio, que esto se haga una realidad en un live. Pasen ustedes una excelente tarde. Hasta luego.